fondo con Eduardo Torreblanca. Gracias, muy buenas tardes. En la semana que corre, ya tiene varios días ejerciendo como secretario de Hacienda y Crédito Público, un personaje bien conocido en el ámbito empresarial por ser un buen economista y por tener bien claro cuáles deben ser los papeles que ocupan o que deben de ocupar las empresas, los empresarios y la iniciativa privada, tanto nacional y como extranjera, en el desarrollo nacional. Así es que lamentablemente no ha llegado la ratificación de la Cámara de Diputados, cosa que suponemos habrá de llegar en pocos días más, pero mientras tanto pues vale la pena analizar cuál es la importante labor que tiene el actual y nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, ya con miras no solo al presupuesto, la ley de ingresos y egresos de la Federación, el presupuesto de egresos del año entrante, sino también para tratar de recomponer una situación económica que claramente no le es favorable al actual gobierno federal. Quisimos pues ocuparnos de este personaje y de los retos que tiene enfrente el actual secretario de Hacienda y Crédito Público. Le agradezco mucho, Eduardo Loría, su presencia aquí en este programa. Muchas gracias, tocayo. Buenas tardes. Tocayo, muy buenas tardes otra vez. Mucho gusto de estar contigo. Y también a Rogelio Gómez Hermosillo. Te agradezco mucho, Rogelio, que estés aquí con nosotros. Buenas tardes. Hola, Eduardo. Buena tarde. Bien. Primero que nada, yo creo que valdría la pena concederle un par de minutos a reconocer la labor que tiene y el buen prestigio que tiene ganada y no gratuitamente el secretario de Hacienda y Crédito Público, quien, según cuenta la leyenda, en 2 ocasiones anteriores ya le dijo al presidente de la República: no, muchas gracias, Andrés Manuel, prefiero seguir al frente de mi despacho. Y en esta finalmente ya cedió a las pretensiones del presidente de la República y aceptó ser secretario de Hacienda. Creo que tiene buen prestigio, incluso ante la UNAM, Eduardo. Buenas tardes otra vez. Pues mira, él tiene fama de ser un empresario consultor privado, serio, importante. Hasta donde yo sé, no tiene una trayectoria académica ni política, a la luz del público. Y tiene buen prestigio por ser empresario, ser consultor. Eso es lo que te puedo decir, pero en el sector académico no se le conoce, es decir, no tiene obra publicada que se le conozca, pero es un empresario consultor que tiene una trayectoria que me parece que es reconocida por el sector privado. Sí, consultor, por cierto, consultor de empresas multinacionales grandes, ¿no? Imagínese, así es. Egresado de la UNAM, doctorado en Cambridge, director de análisis económico de E-Canal, consejero de fondos de inversión extranjera, asesor económico de López Obrador desde el 2012. O sea, no le es desconocida el asunto o la cosa económica, Rogelio. Tiene conocimiento de en qué lío se está metiendo. Clarísimamente, Eduardo, tiene clarísimo el tigre que se sacó en esta rifa, porque lamentablemente en nuestro país las finanzas públicas son muy débiles. Tenemos una presión fiscal de gasto importante por el lado social, por el lado de la seguridad pública, y tenemos unos ingresos más o menos estancados, y más aún ahora con la crisis económica, que al bajar el Producto Interno Bruto, pues baja la recaudación proporcionalmente. Todo el mundo ve en porcentajes y puede ser el mismo porcentaje, pero para cubrir el presupuesto, que es un gasto fijo, recurrente en muchas de las nóminas y de muchos de los gastos recurrentes, pues evidentemente se genera un problema. Yo creo que este gobierno ha tenido buenos secretarios de Hacienda. Carlos Ursúa, Arturo Herrera también son buenos secretarios de Hacienda. Por ahí pareciera no ser el problema en la capacidad de las personas. Pareciera que tenemos la complejidad, digamos, económica, no viene de la capacidad de los secretarios de Hacienda, reconociendo que mi tocayo Rogelio Dao puede ser muy interesante lo que pueda aportar en esta segunda etapa, segundo
mitad del sexenio de López Obrador. Sí, y yo creo que no desconoce tu tocayo, Rogelio Ramírez de la O, que el asunto económico se dictaba desde Palacio Nacional, desde ahí específicamente, y que eso fue el motivo incluso de desencuentros tanto con Héctor Zúa como con el propio secretario Arturo Herrera. O sea, y me imagino que todos apostamos a que era claro que si aceptó ser secretario de Hacienda fue porque puso condiciones muy claras sobre la mesa que fueron aceptadas, debemos de suponer, por el presidente. ¿No te parece así, Eduardo? Pues mira, cuando el primer presidente que dijo que la política económica se dictaba en Los Pinos fue Luis Echeverría. Y el presidente que tenemos ahora, pues es una emulación muy fuerte de ese personaje, ¿no? Hablando de Cosío Villegas, ¿no? Del estilo personal de gobernar, autoritario, vertical, de una sola persona, el país de un solo hombre. Yo realmente creo que los grados de libertad que va a enfrentar Ramírez de la O son muy bajos, si es que cero. De hecho, él trató de poner al subsecretario del ramo, a un viejo amigo de él y viejo conocido de López, y se lo vetaron, para empezar. Entonces yo de ahí digo, pues el subsecretario del ramo te lo vetan, pues antes de que todavía tomes posesión del puesto, pues yo no sé realmente qué grados de libertad vas a tener para hacer tu chamba, ¿no? Y si me permites te pongo el contraejemplo. Digamos, Videgaray era un gran secretario que tenía una gran capacidad de autonomía, y aquí yo no le veo a ningún secretario de Estado en este gobierno ninguna capacidad de autonomía, ni de autogestión, ni de proponer nada, sino de ir tejiendo la política económica todas las mañanas, de acuerdo al estado de ánimo, a las ocurrencias, a las ideas que se le vengan a la mente al presidente, porque no creo que se pueda hacer un plan de sectorial de ningún tipo, ni un programa de inversión de largo aliento como funcionan las cosas actualmente, ¿no? Si fuera así, y debo suponer que no lo dices nada más porque se te ocurrió, de que ya tuvo un primer descalabro, pues comienza mal la relación, porque si algo tienes que confiar es quien está al frente de ese despacho, que es, sin lugar a dudas, sobre todo en este momento, el despacho más importante que tiene el gobierno federal. Ahorita, recomponer la cosa económica requiere una absoluta confianza, una confianza ciega en quien esté al frente de la Secretaría de Crédito Público, y la libertad absoluta de llamar a sus colaboradores que quiera en el momento en que los necesita. O sea, ahí no te puedes meter, es mi punto de vista. Si ya empiezas a negárselo, híjole, mal apunta el asunto, no para el Rogelio Ramírez de la O, no para el secretario, para el país, Rogelio. Sí, yo creo que puede ser una muy mala señal, pero aquí el punto, yo creo que sí, lo que decía Eduardo Loría es la clave. Pareciera que la mayoría de las decisiones de todo tipo, pero también las que tienen que ver con la política hacendaria, fiscal y todas las atribuciones de política económica que tiene la Secretaría de Hacienda, se dictan bajo una lógica de un proyecto que se va creando, digamos, en el camino, donde la parte política tiene una primacía muy importante, y donde pareciera que el principio de estabilidad económica sí forma parte de ese proyecto político. Hay que reconocerlo, hay que decirlo claramente. Hasta ahora el presidente López Obrador ha asumido que la estabilidad económica, macroeconómica, digamos, el evitar la inflación, y la parte, digamos, pues la más macro, pues, de la política económica, ha mantenido, digamos, continuidad con políticas anteriores, bien paradójicamente para lo que dice en sus discursos, pero en la práctica así ha sido. Entonces, habrá que ver si un funcionario de este perfil, yo desconozco
por dónde pueda ir, como por dónde pueda apuntalar la cosa, puede resolver el asunto de devolver la confianza por un lado, pero sí manteniendo una política de transformación de situaciones económicas que claramente no funcionan y que por lo menos a nivel de discurso podrían ser importantes para el presidente y para el gobierno. Me refiero a formas efectivas desde el lado económico para reducir pobreza, para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas, y no con medidas simplistas, demagógicas, sino con una política económica que recupere, por ejemplo, el valor del trabajo de las personas, no solo los fondos para las transferencias. Ahorita lo podemos platicar, pero si encontrara Rogelio Ramírez de la O un camino para ayudar al presidente en eso, le haría mucho bien al gobierno y al país. Ahora, el tema es si lo van a dejar o no, eso pues lo veremos muy pronto. Rogelio menciona ya algunos de los grandes pendientes a los que se tiene que enfrentar su tocayo al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eduardo, ¿coincides? La generación de empleo, el combate a la pobreza, digámoslo, en sentido más amplio, hacer quizá del eje de la lucha en contra de la pobreza con la idea de motivar la generación de inversiones, de empresas, de empleo formal más o menos bien pagado, de explotar la vocación de las regiones, de los estados, de aplicarle e invertir en el talento de los mexicanos y las mexicanas. ¿Cuál tú estimas el o los principales retos a los que se tiene que enfrentar el secretario de Hacienda? Mira, el primero sería pensar que la pobreza no se soluciona regalando dinero. Eso ya está comprobadísimo. Los premios Nobel de Economía, Daflo y Bernardí lo demostraron así, y se han hecho muchos estudios. Yo he publicado trabajos donde demuestro que regalar dinero a las personas les permite comer un día, pero no los saca de una condición de pobreza multidimensional, como se conoce ahora, que es de carencias, carencia de la educación, carencia de la salud, carencia de agua potable, carencia de vivienda, etcétera. O sea, lo único que, entre comillas, resuelves al dar dinero en efectivo es que puedan ejercer un consumo básico de comida un día, 2 días, 3 días, pero no lo saca de la pobreza. Entonces, se ha demostrado que las estrategias de pobreza requieren, primero que nada, inversión pública importante, cosa que este gobierno ha sacrificado aún más. Segundo, incentivar a la inversión privada, lo cual este gobierno se ha encargado de echarlo a perder completamente. Tercero, si tuvieras inversión pública e inversión privada crecientes y eso genera crecimiento económico, tienes que generar formas de compensación social, de suerte que arrastres a los pobres y los saques de esa condición, no solamente por un ingreso mensual, sino por una condición de vida. Yo no creo que Ramírez de la O tenga la libertad de cambiar el esquema pro pobre de este gobierno, porque es un esquema pro pobre, no es un esquema antipobre. Entonces, yo no creo que él tenga ninguna capacidad, más aún cuando ayer y hoy el presidente dijo que va a ampliar los apoyos a gente mayor de 65 años, les va a duplicar pues lo que les da al mes, etcétera. Entonces, hay regiones completas del país, en Guerrero, que la gente ya no cultiva, ya no tiene animales de granja, porque reciben el apoyo que les da los distintos programas sociales. Entonces, lejos de permitirles una condición productiva que los saque eventualmente de la pobreza, sí, los condena a estirar la mano y a recibir un ingreso que no va a ser posible mantener de largo plazo, aunque se haya elevado rango constitucional, sin sacrificar la inversión pública. Entonces, ahí yo no veo, la verdad, cómo Ramírez de la O va a lograr ir en contra de una política pro pobre, antiproductiva, de un gobierno que se ha encargado de eso. Yo no lo veo. ¿Lo ves tú, Rogelio? Mira, a mí me gustaría creer que el gobierno actual tiene una política pro pobre clara. A mí no me queda tan claro, porque coincido con Eduardo en la parte de que
los programas sociales no son la vía para la salida frente a la pobreza, porque una transferencia monetaria de este tipo y de estos montos además, y bueno, en esta lógica no puede sustituir, por ejemplo, el trabajo como la vía de salida a la pobreza. Lo hemos platicado contigo en alguno de los programas, que uno de los factores de pobreza en México, una de las grandes causas de la pobreza en México, se genera en el mundo del trabajo, se genera en la economía, en la parte de las remuneraciones y de la violación, digamos, a la afiliación obligatoria a la seguridad social. Entonces, ahí coincido claramente que se requeriría políticas económicas de fomento productivo, pero que tengan el derecho el respeto a los derechos laborales como parte central del modelo económico, que no era así en el pasado. Por eso tenemos un deterioro, una condición de cada vez mayor precariedad laboral en nuestra economía, reducción de las remuneraciones en general, por supuesto, sobre todo de las remuneraciones más bajas, pues lo que tiene que ver con el salario mínimo y los salarios más bajos, y una diferentes formas, digamos, para evadir tanto la seguridad social como la contratación estable, en fin. Entonces ahí hay toda una problemática de política económica para el lado laboral. Y me gustaría que pensáramos para qué sí funcionan los programas sociales, pero entendiendo que solo sirven si de veras llegan a quienes deben llegar, y eso todavía está por verse en el caso de los programas sociales de este gobierno. Vamos a tener dentro de pocos días, y ojalá podamos platicar de esto pronto, vamos a tener la primera radiografía sobre ingresos y egresos de los hogares, ingresos y gastos de los hogares a 2020, la encuesta nacional que se usa para medición de la pobreza, pero que también nos va a dar, por ejemplo, la cobertura de los actuales programas sociales. Yo he estado revisando cómo quedó a 2018, ¿no? Cómo andábamos a final del sexenio pasado, donde claramente sí los programas sociales tenían una cobertura importante, o sea, las transferencias monetarias del gobierno, o sea, para que seamos claros, directas, por cierto, o sea, desde hace mucho existe eso, que no son la vía para solucionar la pobreza, pero tienen una presencia. Entonces, ¿y para qué sí sirven? Y con esto termino, para que sigamos este diálogo. Claramente, un programa social justo sirve para enfrentar las carencias y para tratar de ayudar a ejercer derechos. Por ejemplo, las becas, si llegan a los hogares de menores ingresos, sí pueden contribuir, y eso está demostrado por evaluaciones, incluso en nuestro país, de que contribuyen a mantener a las niñas, a los niños, sobre todo adolescentes y jóvenes, en la escuela, y a que mejoren su permanencia en lugar de desertar por tener que salir a trabajar. Eso es un programa social que funciona, y eso podría ayudar, pero eso no sé si está pasando ahora, por cierto, hay que ver qué dicen ya los lo evaluaremos. Exacto. Tendremos que evaluarlo, pero hay un asunto incluso previo al que tú acertadamente señalas, Rogelio, que tiene que ver con que el presidente, prácticamente a la par del nombramiento del nuevo secretario de Hacienda, el 3% en menos de la mitad del sexenio, ¿no? Es significativo ese hecho, ese número en ese tiempo. Prácticamente a la par que señala que hay un nuevo o habrá un nuevo secretario de Hacienda, adelanta a través de su responsable ante el SAT de la contribución fiscal que no va a haber nuevos impuestos y que no va a haber mayor carga de los impuestos existentes, y se echa el compromiso de asumir y dar la cara por los compromisos, digamos, de la deuda de Petróleos Mexicanos. Pretende aumentar el beneficio de los programas sociales y no solamente dar a más mexicanos necesitados, sino aumentar la profundidad de esos programas, para lo cual se antoja una reforma hacendaria de gran calado, Eduardo, que maniata al secretario de Hacienda si pretendía en su cabecita pensar en una reforma hacendaria que le resolviera el problema de necesidad de recursos al gobierno federal, salvo tu mejor opinión, por supuesto. Mira, yo creo que no,
Es decir, yo coincido con Rogelio Gómez, ¿no? Que no con Rogelio Ramírez de la O, ¿no? Porque todavía no sé no ha dicho nada, o sea, no ha dicho nada Ramírez de la O, más que el sí a Obrador, que no sabemos ese sí qué tan condicional es a qué, no lo sabemos. Pero coincido con Rogelio en términos de que va a continuar cuando digo política pro pobre, no me refiero a que sean menos pobres, sino que son más pobres, o sea, provocar más pobres. Entonces, sí, a eso me refiero. Política no en favor de los pobre, pobres, sino en favor de la fabricación de más pobres. Sí, los pobres son primero, ¿no? O sea, hay que hacer más pobres, más dependientes, más reactivos al voto, más participativos en las consultas, que ahora tenemos ya en 15 días otra, ¿no? Entonces, a eso me refiero con política pro pobre, que es muy buena para este tipo de gobiernos populistas. Entonces, yo creo que, te digo, ahí como secretario de Hacienda le van a decir, mira, maestro, ¿cómo le haces para elevar 30% lo que se le da a la gente? Y no puedes aumentar impuestos, porque si no se nos viene algo como lo que ha pasado en Colombia y lo que ha pasado en otros lugares. Entonces, tienes de dos: aumentar la deuda, que no lo quieren hacer, o la otra, que sí lo hizo Echeverría, por ejemplo, y por lo menos eso se aprendió de ese sexenio. La otra es aumentar la captación fiscal, y eso lo van a hacer aumentando la eficiencia recaudatoria. Ya lo hicieron con la clase media, lo van a profundizar y ahora lo van sobre las empresas. Entonces, efectivamente, no creo que, añadan impuestos, inventen nuevos, como fue en la época de Santana, perros, gatos, ventanas, baños, etcétera. Pero lo que sí van a hacer es reducir mucho las exenciones, reducir mucho lo que tú puedes deducir. Bueno, ya lo hicieron con las clases medias profesionistas que no le gustan al presidente, y ahora lo van a hacer con las empresas, que eso también es una política anti-inversión privada. Entonces, yo ahí realmente te digo, no tengo una idea, la mínima, de cuánto puedan elevar la captación fiscal haciendo esto. Lo hicieron hasta 2018, aumentaron 6 puntos del producto haciendo eso. En lo que va del sexenio han aumentado 2, aplicándoselas más a las clases medias. Yo no creo que puedan sacar otros 2 o 3 puntos del producto apretándole las tuercas al sector privado. O sea, no lo creo. Y ahora lo que quieren hacer es también gravar impuestos fuertes a las herencias, a las transmisiones de patrimoniales, donaciones, etcétera. Te digo, yo ahí no creo que tengan una recaudación fiscal muy exitosa. Y entonces, bueno, el nuevo secretario tendrá que tronarse los dedos, seguir reduciendo la inversión pública para poder pagar esas políticas pro pobres en los términos que ya acordamos los tres. Y pues eso es lo que va a hacer el cuate, o sea, un administrador de ventanilla, ¿no? Yo quiero, caballeros, presentarles a ustedes, ya lo conocen por supuesto, está aquí, ha llegado Ernesto Farel Santos Coy, estaba en medio de una tormenta que ustedes mismos pudieron sortear gracias a que están en sus respectivos hogares. Él estaba en camino a su casa y se ha puesto una empapada terrible. Así es que muchas gracias, Ernesto, por estar nuevamente con nosotros empapado. Pero bueno, ya escuchaste a Eduardo, pudiste escuchar una parte importante de lo que mencionó Rogelio en su última intervención, en su intervención más reciente. Me gustaría que pudieras señalarnos, bueno, tiene enfrente el secretario grandes retos, y no estoy hablando solamente del paquete económico del 2022, estoy hablando de un paquete recargado de problemas serios que implican el futuro de este país, y no estoy hablando solamente del año entrante. Sí, bueno, me ha tocado conocer un poco más últimamente a Rogelio Ramírez de la O. Cada quien tenía su empresa de análisis económico y éramos competidores, ¿no? Pero bueno, pues ahora, yo lo que puedo añadir a este análisis que han hecho tanto Eduardo como Rogelio es que, el Rogelio Ramírez de la O, le había rechazado en 2 ocasiones en este sexenio la oferta de tomar la Secretaría de Hacienda, y se había llegado a expresar alguna vez que él tomaría ese reto sí y solo sí le dieran la capacidad de gestión
para poder tomar las riendas completas del negocio hacendario, vamos a decir así. ¿Qué quiere decir esto? Que creo que él pretende, tiene una formación neo-keynesiana, no nada más jalar la cobija del lado de los impuestos, sino que también va a pretender buscar que haya crecimiento. Y eso, se acaban de hablar de lo complicado que está la cobija del ingreso, pues la de crecimiento está peor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todas las políticas públicas, día con día, nos sorprenden con una nueva noticia que una nueva decisión que va en contra de la inversión o de la confianza de los inversionistas, y por lo tanto hace muy difícil que pueda haber crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Sí creo que el señor tomó el reto a cambio de condiciones y que el presidente se las tiene que cumplir o simplemente se va. En cualquier momento podría renunciar si no le cumplen esas condiciones. No, bueno, el país entra en una crisis severa si hay una renuncia del secretario. Pues imagínate el tercer. No, bueno, el cuarto, y vas para el cuarto, o sea, en un despacho en donde si en algún lado no te debes de tropezar es con la Secretaría de Hacienda. O sea, si en algo no puedes tener fallas y tienes que andar cambiando secretarios, es precisamente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, si no tienes margen, si no respetas tus decisiones, yo, con todo respeto al señor Ramírez de la O, le diría, ¿para qué te metiste, compadre? O sea, si no vas a poder tener margen de maniobra absoluta, total, como aparentemente ya comienza a no tenerla, de veras, es el peor lugar en el peor momento. Veo que esta es una decisión, me parece, desesperada del presidente por poner una persona que le pueda dar viabilidad a este sexenio en materia económica. Sí, te da viabilidad, pero si tú no le respetas las decisiones, entonces la verdad es que pues lo único que estás haciendo es complicando más el escenario. Correcto. Es la única oportunidad para que este sexenio no sea un sexenio perdido, ¿no? Entonces, sí creo que Rogelio viene a gestionar ambos lados de la ecuación, el lado de ingresos y el lado del gasto. Pero sí, de entrada vemos que no le están cumpliendo al 100%, ¿no? Por ejemplo, pues él pretendía controlar el SAT. Y bueno, pues ayer estaba declarando la señora Buenrostro que ya le van a quitar los beneficios fiscales a las empresas automotrices. Oye, una cosa es ser la directora general del SAT, encargada de la recaudación, y otra cosa es la política fiscal. Entonces, ¿por qué está hablando de política fiscal? Sí, ¿por qué está hablando de política fiscal la encargada de la recaudación? O sea, como que no están claros los papeles, ¿no? No sé si coinciden ustedes. Déjame, permíteme ir una pausa. Perdón que te interrumpa, porque me parece que es muy importante lo que te estás poniendo sobre la mesa. Permíteme ir una pausa, porque lo que tú estás comenzando a perfilar lo había dicho Eduardo en una de sus primeras intervenciones. Ya no tuvo la posibilidad de manejar en la subsecretaría a uno de sus principales colaboradores, ¿no? Entonces, si el asunto va a estar así, se le va a complicar el asunto no solamente al presidente, sino al futuro nacional. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con este tema que es fundamental, le digo, para el futuro del país, y no estamos hablando del 2022 solamente. Una de las cosas nada agradables de tener uno o más gatos es que sus desechos huelen muy fuerte. Y ellos, al ser tan limpios, necesitan que tú estés cambiando y limpiando constantemente su arena. ¿Te gustaría que tu casa no oliera a zoológico? ¿Que tus invitados fueran con gusto? ¿Que tu familia no estuviera expuesta a las partículas malolientes que expide el orín del gato? Pues hoy llega para quedarse Skun, la piedra para gatos que tienes que oler para creer.
Skun es una arena pedregosa premium de origen 100% natural, biodegradable, ultraligera que elimina los olores provocados por los desechos de tu gatito al contacto. Skun es porosa y sus millones de orificios hacen que actúe como una esponja que absorbe y atrapa los olores. No se tiene que limpiar cada vez que el gato hace pipí y los sólidos son deshidratados. Puedes retirarlos fácilmente sin desperdiciar Skun. Tu bandeja se mantendrá limpia y seca. Solo tienes que remover Skun de un lado a otro para evitar la saturación y así tendrá un máximo poder de absorción. Skun no es aglutinante y se mantiene seca. Pesa 4 veces menos que los bultos de otras arenas y absorbe 4 veces más. Skun llega para facilitarte la... Lo han mencionado ustedes, el asunto del empleo, lo señala Rogelio en su momento, lo avala Eduardo. El asunto es convertir al empleo en el eje del proceso de recuperación de la pobreza. O sea, la única medicina que realmente es eficaz para la pobreza es generar empleos y generarlos con mayor capacitación posible y con la mejor remuneración en probabilidad y echarle muchas ganas para que haya inversión, haya empresas y haya detone la actividad económica. Pero bueno, Eduardo, ¿algún comentario de lo que ya expresó Ernesto? Pues mira, yo coincido que De la O es un tipo proempresarial, conoce el sector privado, es un hombre que se ha hecho de trabajo, no de cargos políticos. Pero ser secretario de Hacienda implica manejar mucha política, muchos contactos, una gran capacidad de negociación, de asignación, de conciliación, a quién le das, a quién no le das, a quién le quitas para transferirlo a otros sectores, en fin. Yo realmente insisto, no creo que pueda haber un incremento de la inversión pública en la condición actual. Y yo no veo, aunque pongan a él como un canal, un puente de conexión con el sector privado, no creo que eso mejore el clima de denostación contra el sector empresarial. Entonces, a mí me parece que el nuevo secretario, si es que lo confirma el Congreso, que todavía no lo sabemos, pues está en una posición sumamente precaria, ¿no? Es decir, no tiene ninguna condición de maniobra, ninguna condición de actuar a favor de los empresarios si la política cotidiana, matutina, es en contra de los empresarios, en contra de la clase media, en contra del pequeño negocio. Yo no veo como secretario de Hacienda cómo puedes generar una política fiscal efectiva en favor del crecimiento económico. No la veo. Rogelio, ¿tú la ves? Mira, yo quiero dar el beneficio de la duda, escuchándolos. No tengo el gusto de conocer o haber tratado a mi tocayo Ramírez de la O, pero lo que escucho de ustedes y lo que he leído, a mí me da esperanza. A mí me parece que tiene el perfil que podemos requerir. Y lamentablemente entiendo muy bien que ponerle todas estas trancas, decir que no se van a aumentar los impuestos o ya anunciar incrementos a montos de programas, o peor aún a la deuda de Pemex, que me parece una de las más malas inversiones que se están haciendo en este gobierno, por llamarle inversión, en realidad es una pérdida, pero digamos, la lógica es esta inversión, se supone. También hay malas inversiones, ¿no? Salen muy mal, pero en teoría se presentan como inversiones. Yo creo que el perfil permitiría, digamos, tratar de encontrar el camino del crecimiento con un enfoque a favor de mayor equidad, a favor de que se mejoren las condiciones de vida de la mayoría de la gente, sobre todo de la gente que trabaja, pues que es la mayoría obviamente, y digamos de la población que vive en pobreza. Yo escucho lo que ustedes dicen y digo, podría ser, concuerdo con ustedes y no tengo elementos para decir de otra manera si lo van a dejar o no. Yo sé cómo son las cosas con el presidente López Obrador, pero si lo nombró, yo esperaría que
ahora sí que por su bien lo dejara actual, porque miren, necesitamos encontrar, por lo menos, yo digo, romper 3 nudos gordianos. Uno es cómo aumentar la recaudación fiscal gravando la riqueza, que no es lo mismo que la productividad y la inversión, o sea, hay que empezar son 2 cosas distintas. Entiendo que es muy problemático, obviamente, pero en el mundo esa es la discusión. ¿Cómo hacemos para gravar riqueza, consumo alto y no riqueza personal, pues, y no inversión y la productividad de las empresas, sino que eso se debe fomentar? Obviamente no es una solución simple, no hay una fórmula ni mágica ni sencilla, pero por ahí va una de las discusiones en el mundo y que nos haría mucho bien en México, empezar a plantear aumentar impuestos a las grandes riquezas o al consumo de los sectores más acomodados, en fin, a toda esta parte de la desigualdad mexicana que es muy grande y que evidentemente una parte tiene que ver con evasión fiscal y con una serie de prebendas y privilegios que se han acumulado entre muchos años. La segunda tiene que ver con cómo encontramos un modelo de seguridad social que se pueda financiar con impuestos generales. Digamos, empezamos por la salud. Ahorita la pandemia ha colocado el sistema de salud como una de las grandes prioridades nacionales. Necesitamos un sistema de salud universal. Este gobierno tiene un compromiso de lograr cobertura universal. Bueno, pues necesitamos que eso se pague con impuestos generales para liberar al trabajo de esa carga y empezar a separar lo que son prestaciones laborales de lo que son derechos humanos. La salud es derecho humano, no es un asunto de prestación de quien trabaja, es un asunto de personas, de niños, de niñas, de jóvenes, de todo mundo, trabaje o no trabaje. En cambio, lo otro, pues sí, son prestaciones laborales. Y eso le aligeraría la carga de los empleados. Es una discusión grande, es complejo, pero si empezamos a trazar esa ruta, podríamos encontrar la ruta del crecimiento. Y tercero, lo que decía yo, una manera de política económica donde los derechos laborales estén en el centro, no cualquier creación de empleo, y donde los programas sociales sean efectivamente, lleguen a quien deben llegar. Yo tengo la duda, y vamos a ver los datos, de si los programas sociales del actual gobierno realmente están llegando más a la gente más pobre. Creo que hay elementos para suponer que no, pero vamos a ver pronto los datos y podremos ver, y ahí entonces hay un amplísimo campo de mejora y una gran oportunidad de mejora de la calidad del gasto, que también es otra parte del problema hacendario. Ernesto. Identifiqué 15 enormes retos que tiene el próximo secretario de Hacienda. Nada más. Nada más 15. Bueno, 15 está bien. Ahí les van. 1, dotación, o sea, cómo encontrar los recursos suficientes para el mantenimiento de las escuelas públicas. Quieren reiniciar las clases y las escuelas están vandalizadas. Segundo, resolver lo antes posible las carencias con recursos otra vez y un nuevo mecanismo de compras. Las carencias de equipamiento médico y la escasez tan grave de medicamentos y vacunas que tenemos. Vacunas no las del COVID, el resto de las vacunas, las de los bebés. Lograr una reforma fiscal que incremente el potencial de recaudación sin aumentar las tasas de impuestos, sin nuevos impuestos y disminuyendo la economía informal y las posibilidades abiertas de ilusión que hoy existen, sobre todo para los grandes contribuyentes de las grandes empresas. Cuarto, afrontar un entorno muy difícil en las condiciones financieras internacionales. Hoy estamos beneficiados por una corriente de políticas monetarias extremas, donde los bancos centrales en el mundo tienen tasas en cero, tasas de referencia, o en negativos, y están creando dinero en cantidades nunca antes vistas. Pero va a llegar el momento en que le van a empezar a cerrar la llave a la creación de dinero, y más adelante vendrá una racha de alza de tasas de interés. Todo esto implica, porque los mercados se anticipan, que muy pronto vamos a tener una salida importante de los mercados emergentes. Tenemos que estar preparados para afrontar este entorno. Quinto, hay que restablecer el clima de confianza para incrementar el gasto de inversión, a pesar del discurso en contra de la empresa, de la iniciativa privada, del empleo, en un ala extremista del gobierno. Sexto, la recurrente falta de respeto al Estado de Derecho en la administración en general, desde arriba hasta abajo. Eso no abona para la confianza de los inversionistas.
Séptimo, revisar las regulaciones del sector financiero para generar una mayor competitividad en el mercado financiero y mayor crédito, que no sea el crédito, la falta de crédito, un obstáculo para el desarrollo. Octavo, nuestro mercado bursátil, el mercado de capitales, requiere de una reforma profunda para propiciar un mercado más amplio, más competitivo, que complemente a la banca. Noveno, transformar a la administración del sector público federal, sus agencias y las empresas productivas del Estado en la adopción de los principios ESG de sustentabilidad ambiental, social y de gobernanza. Si no hacemos eso, el día de mañana nos cortan todo el suministro de financiamiento al país. Décimo, cómo afrontar los efectos de los desastres naturales si se canceló el fideicomiso para desastres naturales. Pero cada año tenemos huracanes y terremotos. Bien. Y ahora no hay una reserva. Onceavo, hay que hacer una revisión profunda y urgente a los sistemas de pensiones de Pemex, CFE, el IMSS como patrón, el ISSSTE como patrón, fondos de pensiones de los estados, de las Fuerzas Armadas, de las universidades públicas, y además hay que revisar el régimen de inversión de todos ellos y de las AFORES, que es totalmente ineficiente. Doceavo, ¿cómo resolver las amortizaciones de la deuda externa de Pemex? No hay dinero que alcance para el gobierno federal para poder absorber estas amortizaciones. Treceavo, ¿cómo mantener el precio de las gasolinas y el del gas para que no crezcan arriba de inflación si están subiendo de una manera internacional en los precios internacionales, ¿no? Porque tienes que bajar el IEPS, el impuesto, que es el amortiguador, y entonces tienes menos recursos, pero por otro lado te están incrementando las pensiones para los adultos mayores, etcétera. 14avo, ¿cómo cubrir eficientemente los riesgos de las variables volátiles que nos afectan, como es precios internacionales del petróleo, precios de importación de gasolinas, de gas natural, de maíz que importamos cada año? Y último, ¿cómo conseguir los recursos suficientes para los proyectos insignia de inversión de este gobierno? Bien, ya cuando me dijiste 15, dije, ya no me dejaste explicarte que el programa dure 1 hora nada más. Tengo que ir a una pausa y regresamos a ver qué es lo que opinan nuestros otros invitados sobre estos asuntos y otros temas que están en el tintero. Hacemos una pausa. No tengo audio. Ya. Bueno. Ya está, perdón, algo sucedió, perdón, en el control del audio. Pero bueno, decía yo, Eduardo Loría, si fueras tan amable de iniciar el bloque de conclusiones, por favor. Pues mira, yo diría que, pues yo tenía alguna magra perspectiva, pero con lo que nos dijo Ernesto, pues son 14, 15 cosas. Lo que a lo mejor faltó es de dónde van a salir los 50,000 millones de pesos que cuesta la consulta dentro de 15 días. Pero aquí hay una recomendación muy importante. Se calcula que para el año 2135 va a haber un asteroide que va a golpear la Tierra. Entonces sería muy buena idea que hubiera una consulta pública después de esta del 1 de agosto para ver si debemos de hacer algo en atención a lo que va a pasar en el año 2135. Eso sería una excelente idea para seguirnos distrayendo de lo importante y pensar en cosas que no sirven para nada, francamente, frente a las 15 que nos dice Ernesto, más otras 15 que seguramente hay por ahí que podríamos reunirnos y encontrar otras 15 o 20 que también son bastante preocupantes, ¿no? Y pues con esto, pues Ramírez de la O, pues yo no sé si la sabe, ¿no? Pero pues a lo mejor después de que le rechazaron la propuesta del subsecretario del ramo y que vio a Ernesto,
y de que hagamos la consulta para el año 2135, pues va a decir mejor ya no. Al fin que no me han ratificado, entonces pues no es legal esto, entonces no. Esto no era de Amentis, entonces pues no ha sido nada en serio, porque pues no me pueden nombrar. Bueno, yo espero que el señor secretario no vea este programa, porque no le va a gustar mucho algunas de las ideas que se han articulado aquí. Sí, la ves difícil en síntesis, ¿verdad? Está muy complicado el asunto. Por eso dedicamos el programa a un personaje, en este caso sin el ánimo de ofenderlo, sin el ánimo de echarle a perder la noche, pero yo creo que queda muy claro cuál es el reto que tiene el país en este asunto de la designación del secretario de Hacienda y Crédito Público. Yo sí la ves muy complejo para concluir, está difícil. Sumamente complejo. Y bueno, pues la política económica se escribe todas las mañanas a partir de ocurrencias. Ahora vamos a hacer una empresa de gas. Yo no tengo idea de dónde van a salir los tubos, los fierros, los tanques, los camiones, las pipas que se compraron para traer la gasolina de Estados Unidos. Yo no sé dónde están. Ahora habrá que comprar otras pipas para transportar el gas casa por casa a 126 millones de habitantes. O sea, no tengo idea. O sea, así de plano, ¿cómo vamos a pagar lo que se debe pagar este año de deuda pública simplemente de Pemex y de Comisión Federal? No tengo idea. Y ahora nos metemos a vender gas casa por casa, dentro de Pemex, que Pemex es un barril sin fondo. No tengo idea. O sea, verdaderamente me rebasa por completo, me rebasa. Rogelio. Mira, yo creo que sí tiene una tarea muy complicada. Yo creo que estos 15 puntos y lo que hemos comentado aquí son muy serios. Yo espero que sí haya condiciones para una reforma hacendaria de fondo que nos ayude a generar mejores finanzas públicas de una manera progresiva, es decir, que aporten mucho más quienes mucho más tienen y no tanto afectando la productividad y el esfuerzo productivo, porque lo que necesitamos es fomentar inversiones. Necesitamos también una política económica que sí genere empleo, pero no cualquier tipo de trabajo funciona. Hay trabajos que son fábricas de pobreza, ya lo mostramos. Necesitamos que se respeten derechos laborales y una remuneración suficiente, y eso puede ser parte de una política económica progresiva y progresista. Y finalmente necesitamos mejor calidad de gasto, y yo espero entonces que también haya un esfuerzo por mejorar, digamos, lo que se llama la focalización o de la selección de quienes reciben programas sociales, porque la gran mayoría, me parece, no está llegando a quienes lo requieren. Ojalá mejoremos también la calidad del gasto y, por supuesto, todo lo otro que son muy malas inversiones como la de Pemex, pues ahí mis compañeros tienen más elementos y coincido plenamente con ellos. Ernesto Farrell, por favor. Pues un gusto haber estado en este programa, que está un rato, nada más. Tanto con Eduardo para echarnos a perder el día. Contigo, ¿no? Sí. El reto del señor supersecretario, porque así lo veo, debe de entrar con facultades plenas. El reto es formidable. Estos 5 puntos son, cada uno de ellos, todo un reto, ¿no? Todo un desafío. Me parece, Rogelio Ramírez de la O, la última oportunidad de la 4T para que este sexenio no sea un sexenio perdido. Pues sí, y ya iremos viendo. Nadie tiene en el ánimo en este programa de echarle a perder las cosas ni decir que no tiene capacidad para conducir un despacho tan importante como el de Hacienda y Crédito Público, ni de marcar las directrices en materia económica que puedan cambiar el rumbo en este país. Lo tratamos de decir en beneficio de que la nación sea más justa, más próspera, haya más empleo, haya mejor empleo y haya una reducción significativa de la riqueza. De la pobreza, pobreza y pobreza extrema que hay en el país, y que puedan contribuir los muy ricos, por cierto, ya que los mencionamos. Agradezco de manera muy especial a Eduardo Loría. Gracias, Eduardo, por haber estado aquí. Como muchísimas siempre, gracias. Tocayo, siempre es un honor estar contigo. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio Gómez. Gracias por tus aportaciones muy valiosas todas. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Buenas tardes, colegas. Gracias. Y por tu lista de 15 pequeños
pequeños pendientes que tiene que enfrentar el secretario de Hacienda, que me imagino que no solamente nosotros, también el público y el propio secretario de Hacienda habrá de agradecerle que contribuyas para que tenga claro cuáles son al menos algunos de los 15 más importantes que tiene que enfrentar. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un placer estar con todos ustedes. Entrego la señal, me dará mucho gusto. Joely, la siempre guapa y sobre todo siempre profesional Joely Ramírez nos da la oportunidad de darnos la información más relevante